Hola a todos, en este vídeo vamos a analizar nuevas imágenes. Nos han llegado desde Rumanía y desde Alemania, imágenes que hasta ahora no han sido mostradas, en el cual, pues como vemos, el camuflaje ha sufrido ya algunos que otros desperfectos, y gracias a esto pues se puede ver detalles que hasta hace unos días pues no pudimos observar. En este caso vemos la luz diurna de LED, que es la que está encendida, la luz de corto alcance, que sería esta de la izquierda, y en la parte de la derecha, al igual que el Logan y el Sandero, llevaría la iluminación de largo alcance y el intermitente aquí en la parte superior, como veremos ahora después en otra imagen. Lo que no se sabe todavía es si la luz de largo alcance se mantendrá siendo halógena, y sí repito halógena porque en algunos medios siguen insistiendo de que es una luz de LED, full LED, el faro completo, y se ve hasta en la imagen que muestran que es halógena, pero lo dicho, parece ser que podría seguir siendo halógena, pero todavía no podemos confirmarlo. La bombilla del intermitente sí se ve claramente que es halógena y va alojada pues en el mismo lado. Se ve también aquí lo que es la franja, donde iría la luz diurna, que está completamente tapada, según veo aquí, pero sí parece ser que se aprecia pues esa firma luminosa con forma de Y, porque se transparenta un poco por la forma del faro. Y esta parte de aquí, debajo de la izquierda que veis, la primera impresión que me dio pues es que quizás llevaría ahí la luz diurna colocada, aunque no tiene mucha lógica si quieren mantener esa nueva firma de Y para afianzar, digamos, la marca con esta nueva firma, pero es que el coche es blanco, así que eso tiene ya más lógica, y lo que parece ser que el camuflaje de esta zona pues se ha caído. Lo que no sé exactamente si ahí iría un cromado o algo, porque recordemos, y os pongo la imagen en el acabado Stepway, aquí en esta zona va una línea cromada, que al principio muchos me dijeron si era la luz diurna o si era algún tipo de bombilla, pero no, es simplemente una franja cromada, ya os digo, porque lo tuve delante y lo pude ver. Lo que sí vemos también aquí en la parte esta de la izquierda es el paso de la rueda, está muy pronunciado, queda muy sobresalido, sobre todo se ve gracias a esta cinta aislante que han colocado para que no se despegue más el vinilo, y es que esto se trata claramente de una versión Stepway, aunque los primeros renders que están haciendo pues verían versión normal, pero no se sabe todavía a ciencia cierta si va a haber dos tipos de versiones, es decir, la versión berlina y versión Stepway, como en el Sandero, una versión combi digamos normal y una versión crossover, pero eso todavía no está por confirmar, y hay muchos medios que dicen que sí, que va a ser solamente en Stepway, y otros confirman que las dos modalidades. Habrá que esperar un poquito más. El capó, eso sí, va a llevar algún tipo de diseño especial, porque si no, no pondrían este tipo de salientes que ponen en la parte central para camuflar esa nueva firma, digamos, en el capó que llevará, al igual que el Stepway, por ejemplo, pero todavía no se aprecia exactamente el diseño que va a llevar. Lo que sí parece ser, y se aprecia aquí bastante debajo, es que estaba equivocado en el lugar donde iría situado el escape, que ya os dije que quizás iría en el lateral porque no se veía, al igual que en el Sandero Stepway o en el Logan, que os dejo arriba el vídeo a la derecha por si queréis saber dónde va dirigido el escape, pero aquí va como siempre, se ve que va hacia atrás, no va a llevar seguramente ningún tipo de salida de escape ni nada, ni embellecedores, que esto pues encarecería el producto, sino que lo va a llevar pues seguramente mirando hacia abajo, tal y como se aprecia pues aquí en la imagen. Los faros, lo dicho, ahora lo vamos a ver en otra imagen, pero se aprecia bastante también aquí un puntito central que brilla bastante, lo cual me atrevería a decir que va a ser igualmente halógeno y que no va a montar ningún tipo de faro de LED en la luz trasera como actualmente montan el Sandero y el Logan, que siguen siendo también halógenos. En esta foto lateral pues es muy interesante, como os dije, pues el coche es blanco y se ve gracias a esto, y por eso lo pude contrastar. Es la ventana, que se ve ya claramente, parece que está así como tintada o algo, o es que quizás ahí va el pilar central, pero bueno, esto habría que verlo, el pilar trasero, perdón. Pero esto habría que verlo, pero sí se ve que la ventana llega exactamente a lo que sería el borde donde estaría la puerta trasera, con lo cual ahí terminaría la puerta y continuaría el cristal, así que seguramente pues va a quedar un diseño de ese tipo. Lo que no sé es dónde acabaría el cristal, porque yo me atrevería a decir aquí con la curva que se aprecia un poco así, que tendrá pues una forma curvada que rodeará casi hasta llegar al maletero, pero esto aún no se puede saber debido pues a esa barra digamos de plástico o de esteropor, lo que hayan puesto ahí, que no deja ver esa forma.
En esta imagen lateral podemos ver y apreciar que es más largo entre los ejes delanteros y traseros. Repetir que esta es modular esta plataforma, la CMF-B, puede casi llegar, pues bueno, puede llegar a un vehículo del segmento C. Por ejemplo, recordemos que el modelo que vaya a salir de aquí, el Duster va a salir de esta plataforma, el Bigster, ese Duster 7 plaza o el modelo como se llame finalmente en 2025, también va a salir de esta plataforma. Y es lo bueno que tiene, que al ser modular se puede añadir, digamos, y quitar piezas como un Lego y se puede pues ampliar. En este caso la rueda queda mucho más hacia atrás y no queda tan artificialmente, por así decirlo, que no quede un pegote así, un maletero pegado al vehículo como quedaba en el anterior Logan. En el Logan MCV, la versión familiar, pues el maletero queda así como muy hacia atrás, con lo cual en este aspecto sí se parece más a un Logi. O sea, llegaría la rueda pues más atrás posible para obviamente facilitar el acceso a las plazas traseras y pues queda mejor, más estable y todo ello, y no queda, digamos, pues ese maletero al aire, sino que quedaría solamente una pequeña parte. En esta otra foto se aprecia un poquito lo de la firma luminosa que ya os comenté en la parte trasera del freno, que seguramente pues tendrá algún dibujito o alguna forma de Y o algo similar a la del actual Sandero y Logan, pero para esto hay que esperar un poquito más. Las siguientes dos fotos son muy interesantes y es que se ve exactamente dónde estaría posicionado el intermitente en la parte trasera. Vemos dos huecos que hay en cada de los focos. En la parte superior, pues la parte de arriba va orientada al intermitente y la de abajo, me atrevería a decir ahí que tendría que ir la luz de marcha atrás, la luz blanca, pero como este color rojo, pues ya no sé exactamente si va ahí o no. En caso que no fuera ahí, pues podría ir también la luz antiniebla, pero vamos, que esto ya son suposiciones y hasta que no lo veamos encendido, pues no sabremos exactamente dónde iría cada bombilla. La siguiente foto también es muy interesante, ya que por primera vez se puede apreciar bastante lo que es la plaza trasera, donde se observa lo que es seguramente el reposacabezas central, por la forma que tiene, que es la que iría plegable, así que cuando se esconda ya sabremos que esta parte pues no se verá bastante. Y las plazas traseras no se ven, seguramente pues serían plegables, pero las traseras del todo me imagino. Así que en este caso lo que sería o bien es un 5 plazas o es bien el modelo, ya digo, que tenga los sillones pues plegados, pero este parece ser que es el repozacabezas central de las plazas centrales, por así decirlo. Lo que sí vemos en esta imagen también es la bombilla intermitente que iría ahí, como estáis viendo, en la parte esta situada igual que el Sandero y el Logan. Y luego en la parte de aquí abajo vemos un cuadradito muy pequeño. Y más que nada esto es lo que me da a mí que pensar, porque bien podría ser que también llevases en largo alcance pues la iluminación de LED. Más que nada por este cuadrito pequeño, pues normalmente cuando lleva una iluminación para largo alcance que no sea de LED, suele tener pues un agujerito un poquito más grande. Pero vamos, esto lo dicho, son suposiciones mías y es algo que habrá que esperar un poquito más. Por último os quería enseñar las imágenes del modelo indio, que ya os comenté en otro vídeo, que puede ser bastante similar, dado que estamos hablando de un hermano en este caso, aunque este ya os digo que es más pequeñito. Este modelo no llega a 4 metros, es menos de 4 metros, mientras que el modelo que se espera pues que sea de 4 metros y medio. Pero la forma del cristal trasera, pues si bien ya podría ser similar a lo que os estoy comentando, que lleva ahí esta curva, que termine justo donde está la puerta y quizás pues lleve un plástico negro o así en la parte donde se cierra la puerta. Lo que sí nos va a llevar es esta curvatura levantada, según lo que hemos estado viendo, parece ser, pero ya os digo, que se parecería pues bastante un poco en forma a esto y no es de extrañar porque estamos hablando de un modelo de Renault. También, como vemos, la estética de este vehículo es Aloe Stepway, bien podría pasar por un Dacia dado el tipo de forma que tiene, pero será algo así, imagino. Algo más alargado, pero un poquito en este estilo. Un vehículo un poquito alto, no va a llegar a ser tampoco pues tipo Kangoo, como por ejemplo nos han presentado en Motor.es, que han cogido, digamos, la nueva Kangoo y la han modificado un poco para que parezca Dacia.
Así que lo dicho, yo lo veo más como su primo el Renault Indio, con esta especie de forma de crossover, un poquito más elevado. La parte trasera que se ve que va como elevándose poco a poco cada vez más para que haya un poquito más de espacio en las plazas traseras. Y por delante pues se mantendrá seguramente con una forma muy similar a la del actual Sandero y Logan. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido todo esto? Déjame en los comentarios cómo crees que sería el vehículo, o si has visto algún detalle que se nos ha pasado por lo harto. Déjalo en los comentarios y mantendremos una buena conversación. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter a través de Dacialízate. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.